fuentes sobre lo que sucedía dentro del Panóptico, en su libro Secretos del Panóptico. Las inequidades del Panóptico, no solo como cárcel de presos políticos, sino como prisión de los criminales de la infeliz clase del pueblo, han sido siempre innumerables y espantosos. Era todo un arte comer sin que las moscas se le metieran a uno en la boca. Era todo un arte dormir sin que los gritos de los presos que estaban siendo sometidos a la tortura lo despertaran a uno. De acuerdo a la división arquitectónica, los presos políticos e intelectuales estaban ubicados en un lugar denominado La Escuela, y los guerrilleros en otro lado llamado La Gusanera. Adolfo León Gómez nos cuenta que estuvo acá recluido hacia 1902, nos cuenta qué quedaba en los diferentes sitios, ¿no? El rastrillo derecho sería el comedor, el rastrillo izquierdo, el rastrillo central, como prisiones políticas estas dos últimas. La multitud de gente, la estrechez del local, la falta de aire y de agua, el desaseo de muchos, la absoluta carencia de sol y de ejercicio, tenían que desarrollar enfermedades. Además de las condiciones inhumanas de los rastrillos, existían flagelos mucho más aterradores para los prisioneros. Uno de ellos eran los solitarios, 4 pequeños calabozos de 3 metros por cada lado ubicados en el centro del Panóptico, donde los presos eran sentenciados a total oscuridad y aislamiento por semanas enteras. El doctor Santiago Calvo fue encerrado con cadena al cuello por 3 días con sus noches en el solitario, de donde salió moribundo. Pero el aislamiento no era el único tormento que los prisioneros experimentaban. La menor de las faltas podía ser acreedora de las peores torturas. No había un espacio privilegiado para castigar, aunque sí existían ciertas torturas que estaban localizadas en ciertos sitios. Pero, por ejemplo, el botalón se utilizaba en una de las salas pequeñas, de las salas de aislamiento del primer piso, pero también había un patio de los botalones, o si no, pues torturas de este tipo, como era la ternera y la vaca, que era ponerles casi 3 arrobas encima, se podían aplicar en cualquier parte. El muñequero. Era un suplicio tan bárbaro que aún a los hombres más esforzados y valientes hacía gritar y llorar, y no era para menos, porque consistía en 2 maderos paralelos colocados a cierta altura de manera horizontal sobre 2 postes verticales de madera. En esos maderos había agujeros donde se colocaban las muñecas. La picota. Un castigo que consistía en un poste de hierro enterrado en la mitad de un patio. 3 gruesas cadenas salían de la parte alta del poste. Estas se remachaban a los grilletes en los tobillos de los presos. Estos permanecían encadenados según la falta cometida, pudiendo pasar semanas a merced del sol, la lluvia y el frío. La cárcel se construye durante una legislación que no permitía la pena de muerte, que va a ser revocada por la legislación de 1894, en la cual se restablece la pena de muerte. Hay un espacio que se construye durante ese momento, sin aplicarse legalmente la pena de muerte, que era la plazuela. Y la plazuela termina siendo utilizada para hacer el espectáculo de la ejecución en público de uno de los presos, ¿no? Las condiciones deplorables y el maltrato de los carceleros dieron como resultado un hambre de libertad y respeto, impulsando a los prisioneros a realizar uno de los pocos escapes del Panóptico. La noche del 23 de octubre a las 11 se principiaron los trabajos. Introdujeron un grueso palo en un hueco de la parte interior del muro norte del edificio. Amarraron al palo la escala de cuerda y la echaron luego, a la calle. Muchos salieron y yo estuve resuelto a irme, pero mi hermano Anselmo me impidió hacer tal calaverada, recordándome que entonces tendría que esconderme, lo que era 1000 veces peor que estar en el Panóptico, puesto que no solo perdería la libertad y la tranquilidad, sino la esperanza de verme libre mientras no terminara la guerra. Después de cumplir su sentencia, Adolfo León recupera su libertad y dedica gran parte de su tiempo a denunciar las condiciones inhumanas que se sufrían día a día en el Panóptico, debido a las carencias del sistema penitenciario, ya que en total fueron 5.192 presos políticos hacinados en 204 celdas durante la Guerra de los 1000 días. Por lo sucedido en la primera época del Panóptico, el edificio pasa a la historia como una cárcel de presos políticos merecedora de sobrenombres como el Matadero Oficial, la Casa Muerta, la Ciudad del Penado y la Ciudad Ciega, entre otros. A nivel nacional, los 44 años de hegemonía conservadora habían finalizado en 1930 con el presidente y expresidiario del Panóptico, el liberal Enrique Olaya Herrera. A
Apenas 2 años después, la unidad nacional es puesta a prueba debido a una guerra con Perú, lo cual genera una nueva visión política reformista en la nación. En medio de estos grandes cambios se crea un decreto en el año de 1934 que propone ciertas reformas en el sistema penitenciario. Los rastrillos del penal se adecúan como comedores, se construyen talleres de hilado, de carpintería y mecánica, y se crea una huerta y una moderna cancha de fútbol con gradería, entre otras cosas. Las 204 celdas ahora eran habitadas cada una por un solo preso, e igualmente se establecieron los valores de trabajo, disciplina e higiene como método de funcionamiento de la cárcel. A nivel externo, también se realizaron reformas como por ejemplo la colocación de rejas frente a la carrera séptima con el fin de aislar un poco la cárcel de la ciudad. En este contexto, con una cárcel menos salvaje, fue encarcelado el exmilitar e ingeniero Pablo Clavijo, comprometido en el intento de golpe de Estado contra el presidente López Pumarejo en 1944. Días después nos llamaron de Bogotá para decir que alistáramos equipaje para venirnos a Bogotá ya en calidad de prisioneros. A mí me tocó en el guardia presidencial y esto era ya como 22 de julio tal vez. Ese día conocí mi sentencia, cuando todavía no me habían convocado al Consejo de Guerra. El teniente Alberto Mendoza Izaza llegó con otro teniente y me dijeron que a mí me iban a condenar a 6 años. Ya en 1936 se habían mandado a realizar los planos de la cárcel La Picota. Además de esto, la ciudad se encontraba en continuo crecimiento, especialmente en la zona donde se encontraba la penitenciaría, que ahora ya hacía parte de la zona urbana de la ciudad, hecho que empieza a cuestionar seriamente la permanencia de la misma. Uno de los acontecimientos más relevantes de la historia de la cárcel fue una toma realizada el 31 de mayo de 1945, por cuenta de 16 reclusos, dentro de los cuales se encontraba Pablo Clavijo. Cuando ya se llegó el momento, principios del año 45, y dijimos, bueno, y a nosotros no nos ha contestado el presidente de la República un memorial que le pasamos en agosto del 44, en que le pedíamos una revisión de los consejos de guerra. Entonces, dijimos, hombre, tenemos que hacer algo, pero algo serio. Y un día llegó Agudelo, lo llamábamos el Palo porque él era delgadito y alto, ¿no? Y dijo, ¿sabe que se me ha ocurrido una cosa que es la primera que hay que hacer? A ese guardián hay que amarrarlo y quitarle la pistola. Las señoras y las familiares habían logrado meter pieza por pieza una pistolita pequeña, única arma que teníamos. Porque resultamos con que el arma que tenía el guardián del interior nuestro, él sí fue a tomarse su agua de panela. Estando tomándose el agua de panela, llegó el capitán Camacho y con un cuchillo le cortó el cinturón y le quitó la pistola con la funda. Qué tristeza cuando vimos que no había un solo cartucho para esa pistola. Las cuerdas de alta tensión de la única central de la energía que había pasaban por el borde de la carretera y mucho más bajas. Y damos una manera de tirarle unas cadenas por encima de la trifásica. Se iba la luz en todo Bogotá. Esperábamos las 2 de la madrugada y preciso a las 2. A oscuras todo. El guardián del centro reaccionó como calculamos nosotros por segunda vez. Se fue a ver qué había pasado en los coches. Mientras tanto nosotros saltamos en el aldabón del candado. Había 10 agentes nacionales de la división que quedaba ahí por la carrera quinta. Ellos nos vieron llegar, les quitamos los fusiles, no hicieron resistencia de ninguna especie con nosotros. Ni siquiera nos preguntaron qué había pasado. Y se le hizo un tiro a la división, el tiro pegó en la puerta del cuartel. A los 10 minutos había 50 policías en la puerta del penal. Y ya había llegado la luz. Se pararon ahí como testigos. Cuando vuelve el general Bonito y le dice, hombre, pero ustedes sí que son torpes, ¿no? ¿No ve que nosotros los acribillamos ahí uno por uno a la hora que queramos? Esténse ahí mientras los colocamos. Y se salieron los